Amén. Dios los bendiga y queremos saludar a los que nos ven por este medio de acá de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo de Salvador, saludarlos con la paz del Señor. Y bueno, como cada domingo, la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo de Salvador, de Citacán Moreno, tenemos la bendición de meditar en la Escritura. A eso hacemos, queremos hacer una oración por usted que nos está viendo, que Dios lo bendiga, y agradecemos su llamado porque es motivo de nuestra oración, también sus peticiones que llegan a este lugar, y lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, amén. Pero hoy estamos meditando en la palabra como lo hacemos todos los domingos a esta hora, con la iglesia presente, con parte de ella, y también compartiendo con usted por este medio la palabra del Señor. Que Dios lo bendiga. Queremos orar por usted, Padre, a todos los que nos están viendo, que Dios los bendiga. Queremos decirte que no permita que ninguna circunstancia adversa te desaliente. Confía en el Señor, entrega esa prueba al Señor, entrega esa carga a las manos de Cristo y Él va a hacer. No importa cuán grande sea, no importa cuán imposible, amén, Él lo vea o parezca a tu entendimiento o a tu razonamiento. Confía en este Dios Todopoderoso, porque todo es posible para aquellos que creen y confían en el Señor. Descansa en Él, no permita que nada malo te perturbe, que nada de aquellas cosas que vengan contra tu vida, tu hogar, tu familia, tu salud, tu finanza, hagan decaer tu fe en Cristo. Todo lo contrario, fortalécete en el Señor, porque grande, grande es la victoria que Dios te va a entregar. De hecho, que ya te ha entregado cuando dijo en la cruz el Señor, consumado es. Queremos reprender toda inmundicia del enemigo, todo espíritu inmundo, hechicería, brujería, ocultismo, magia, idolatría, todo vicio que perturba y corrompe las mentes y la vida de las personas, en el nombre de Jesucristo. Drogadicción, alcoholismo, tabaquismo y toda inmundicia, prostitución, delincuencia, todo espíritu inmundo que corrompe las mentes y las personas, queremos echarlo fuera en el nombre de Jesús. Queremos bendecir la familia en el nombre de Cristo, los padres, las madres, los hijos, en el amor de Jesucristo. Te damos gracias, Dios Padre, porque creemos que tú estás operando en nosotros y en aquellos que creen en tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Bueno, la meditación que nos tiene ocupado es el San Juan capítulo 3. La gloria sea para Cristo. Usted sabe que allí, en este pasaje de la Biblia, hay una interesante conversación entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. Un fariseo, un hombre entendido en letra, un maestro de Israel, amén, gloria a Dios, se presenta ante Cristo y quiere saber más, y quiere aprender más, y quiere entender lo que Dios hablaba, porque él se mezclaba entre la gente y él escuchaba a Jesús. Gloria a Dios. Anoche una persona me decía, no leo mucho la Biblia, pero me gusta venir a escuchar. Y bueno, es la primera vez que él estuvo acá y me dijo, pude escuchar bastante palabra del Señor. Y de eso se trata. El que hay que hacer oír, hay que hacerlo oír la voz del Señor. Y la voz del Señor se oye a través de la Escritura. Y yo le dije, no tengas cuidado de que no lees mucho, pues escrito está que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona viene a Cristo, a la iglesia, y lo que puede oír es palabra de Dios, entonces se va a poner bueno. Gracias damos al Señor. Amén. Vamos a continuar la meditación que dejamos el día domingo. Gloria a Dios. Se habla del nuevo nacimiento. Amén. Y este nacimiento tiene que producirse de arriba. Que ese nacimiento que la persona va a experimentar cuando viene a Cristo es un nacimiento que viene de arriba. Y este maestro de Israel no lo entendía, porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Muchos cometemos el error de tratar de discernir la palabra de Dios humanamente, carnalmente, materialmente. Y Dios es espíritu. Amén. Por eso cuando él se encuentra con la samaritana, le dice, Dios busca esos adoradores en espíritu, que entiendan la Escritura. Muchos no lo han entendido y su razonamiento se ha entorpecido porque piensan en la Escritura o en la palabra de Dios de otra manera. Y es Dios el que te va a correr el velo. Allí está esta charla interesante, la gloria sea para el Señor, y quiero retomar la lectura. Amén. Porque se nace a una vida celestial, a una vida divina. Por eso el cristiano no encaja en este mundo y nos ven como bichos raros, por decirlo de alguna manera, porque ya no seguimos la corriente del mundo. A ellos les parece raro que nosotros ya no participemos
en las cosas que antes hacíamos. Y no pueden entender el cambio que Dios genera en una prostituta, en un ladrón, en un drogadicto, en un enfermo terminal. Esas cosas no las entienden cuando el poder de Dios opera y hace semejante transformación. Amén. Entonces, cosa que el mundo se ve impotente y no las puede vencer y entonces las acepta. Amén. Cosa que el creyente en Dios no las acepta. Si viene una enfermedad contra nosotros, no la aceptamos. Si viene un vicio a pegarnos, lo rechazamos. En cambio, hay gente que no lo puede hacer o se ve impotente y lo acepta. Y cuando va al médico, el médico le dice, bueno, vas a tener que convivir con esto hasta el fin de tus días. Pero el cristiano dice no. Porque ha conocido la verdad y sabe que hay un Dios que lo puede librar de todas esas cosas. Amén. Entonces nosotros confiamos y muchos de nosotros ya han experimentado. Por eso usted, si no lo experimentó, no se decaiga por nada, porque por algo está aquí, por algo Dios lo trae. Amén. Entonces ese nacimiento se produce, amén, y ya el creyente ya no mira la tierra, ya no pone la mira en las cosas de abajo, sino en las de arriba. Ya el verdadero cristiano está mirando el cielo. Amén. Ya no vive perturbado, no vive afligido, sino que está confiado en el Señor. Amén. Si Dios va a inundar la tierra, le va a mandar un barco. Si va a quemar una ciudad, lo va a sacar de ahí antes de quemarla. El cristiano está tranquilo. El que debe preocuparse es aquel que todavía no tiene a Cristo. Amén. Por eso esté tranquilo, esté confiado, porque Dios lo va a proteger y lo va a guardar. Ahora dice, tenemos que darnos cuenta que la vida celestial es una vida de bendiciones. Amén. Y por consiguiente, nacer de nuevo es absolutamente necesario para nuestra eterna felicidad, y es pues perfecta la comparación entre felicidad y santidad contra lo que los mundanos se imaginan. Amén. Ellos no nos entienden. Por ejemplo, fíjese que en este momento hay gente que vuelve drogada, borracho, de cuántas cosas que usted conoce y sabe. Pero usted se levantó y vino a la casa de oración. Fíjese la diferencia. Usted está sano, se siente bien. No malgastó su dinero, no hace infeliz a su familia. Amén. Está con su esposo, está con su esposa. Alábelo al Señor. ¿Cómo el Señor ha cambiado el asunto? Lo leí otro día, en otro tiempo estábamos mal. Malgastábamos nuestro dinero. Nuestra vida no era la mejor. Nuestros organismos estaban deshechos. La gloria es para el Señor. Entonces, es necesaria el nuevo nacimiento. Sin ese nuevo nacimiento no se puede ver la gloria del Señor. Amén. Ahora, hay una pregunta que hace Nicodemo en el capítulo 3, verso 4. Le hace a Jesús, cuando el Señor le dice de este nuevo nacimiento, le pregunta a Nicodemo al Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Por eso nosotros muchas veces le decimos hermano a las personas, por respeto, pero todavía esa persona no ha nacido de nuevo y no ha experimentado un nuevo nacimiento. Entonces después, cuando esa persona transgrede o comete algo malo, decimos, nos desilusionamos. Amén. Y no es así. Él no tiene la culpa. Él no ha nacido de nuevo. Viene a la iglesia, trae la Biblia, hasta canta un coro, hasta dice gloria a Dios, pero no nació de nuevo. Usted va a ver el fruto recién en el que nace de nuevo. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra aquí, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Amén. Aquí nosotros podemos ver que, primero, su ignorancia. La ignorancia de Nicodemo. Es lo primero que podemos ver. Lo que Cristo acaba de decir, refiriéndose al reino espiritual, lo ha entendido de un modo material. Amén. Cristo le hablaba espiritualmente y él, siendo maestro de Israel, porque todavía tenía el velo puesto, él entendía las cosas materialmente. Él pensaba que para nacer de nuevo había que volverse atrás, entrar en el vientre de la madre. Dice, ¿cómo puede hacerse eso? Él le preguntaba al Señor. Lo bueno
es que él no se quedaba con la duda. Lo bueno es que él preguntaba, él quería saber. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no lo había entendido de un modo material, como si se tratara de ser formado de nuevo en el seno del materno, en lugar de adquirir un nuevo corazón espiritual. El Señor vino a transformarnos espiritualmente. Amén. Y mientras estemos en este cuerpo y seamos transformados espiritualmente, este cuerpo debe ser santificado por la presencia de Dios en nosotros. Amén. La gloria sea para el Señor. Y este cuerpo pecaminoso, pecador, se convierte, mientras estamos en él, en templo del Espíritu Santo. Amén. Hasta que sea transformado. Gloria al nombre del Señor. ¿Acaso podía tener otro nacimiento mejor que el haber nacido israelita, por ejemplo? Para ellos ser israelita era lo máximo. O segundo, ser instruido en la ley como fariseo. ¿Había algo mejor que eso? Porque ellos se creían superiores, se creían inalcanzables, se creían perfectos. Entonces dice, ¿cómo yo, que soy maestro, yo que soy fariseo, tengo que nacer de nuevo? Algo me está faltando. No estoy tan completo como yo creía, no estoy tan perfecto como yo entendía. Empieza a trabajar el poder de Dios en el corazón de Nicodemo. Gloria al nombre del Señor. Por eso también nosotros a veces venimos a la iglesia y yo no necesito a Dios. No creemos dioses como el diablo nos hizo creer. Que nosotros lo podemos todo, que nosotros necesitamos ir a la iglesia, que nosotros esto, que lo otro. Y de pronto nos vamos dando cuenta cuánto necesitamos a Dios, cuánto necesitamos al Señor. Ahora, quienes están orgullosos, amén, los fariseos, de su primer nacimiento, las personas que están orgullosas de su primer nacimiento, son difíciles de persuadir a que nazcan por segunda vez. Cuando nosotros entendemos esto, o vemos estas personas, a veces nosotros tenemos la bendición de alcanzarle la palabra del Señor. Y ellos dicen, no, yo no necesito a Dios, yo tengo un título, yo tengo un buen pasar, tengo dinero, tengo el auto que quiero, tengo la casa, yo no necesito al Señor. Ellos piensan que ya están realizados. Entonces es necesario que entiendan de qué se trata el nuevo nacimiento. Y estas personas que piensan así, que se sienten orgullosas de su primer nacimiento, son difíciles de persuadir, amén, a que nazcan por segunda vez. Y aun aquellos que creen, que piensan que pueden reencarnarse en un animal, en una vaca, en un chancho, no sé, gloria a Dios, también ellos creen que no necesitan a Dios, que ellos van a hacerlo pero a su manera. Se han formado su propio destino, por decirlo así. Pero la Biblia dice lo contrario, el Creador dice lo contrario, y al Creador tenemos que prestarle atención. Ahora lo que vemos aquí es evidente que Nicodemo no pensaba en una reencarnación, idea ajena al judaísmo. Vamos a leer esto en San Juan capítulo 9, versículo 2. A ver cómo pensaba este hombre. Gloria a Dios. Dice, al pasar Jesús, ve un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y dijo, no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria al nombre del Señor. Entonces ellos creían en un nacimiento solo. Ahora aparece el Creador, porque hay algo que Nicodemo dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí se le paraba la maquinaria a Nicodemo. Amén. Nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Ahora él tenía la bendición de estar hablando con el Señor. Y el Señor le sale con esto. Lo que no sabía Nicodemo, que lo que él sabía, se lo había enviado Dios. La ley que él había aprendido, se la había enseñado a aquel que estaba sentado delante de él, llamándose Jesús. Fíjese hasta dónde tenía el velo puesto. Entonces, en segundo lugar, se descubre también el afán de aprender. Y eso es lo que nosotros debemos valorar. La inquietud que había en Nicodemo. Él no se quedó ufanándose de su razonamiento, sino que quería saber más. Algo había pasado en él. La palabra de Jesús había producido una picazón en él y no quedaba tranquilo, quería más.
Así debe ser el cristiano, inquieto, debe indagar cada día más, debe desear, amén, desear como dice el apóstol Pedro, desear como niño, la palabra no adulterada, para que sea el niño, cuando nace, lo que más desea es la leche materna. De hecho, él llora por la leche materna. La Biblia dice diferente, dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. La gloria sea para el Señor. Ahora bien, en el afán de aprender, no se va de Jesús por no comprender lo que el Señor acaba de decir, sino que sigue preguntando. Él queda descolocado ahí, pero no se va, no se avergüenza por no saber, no, al contrario, él sigue preguntando. Es como si Nicodemo dijera, Señor, explícame esto porque yo no lo entiendo. A muchos le ha pasado, hermano, que usted ha venido a la iglesia mucho tiempo y no ha entendido una cosa y pasado el tiempo llega un momento que la entiende. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros pidiéramos entendimiento, nos lo daría el Señor. La gloria sea para el Señor. Es como si dijera Nicodemo, explícame esto, Señor, porque soy torpe y no lo entiendo. Amén. ¿Que no ves otro modo de nacer de nuevo que el de volver al vientre de su madre? En su razonamiento humano, él no veía otra manera de nacer de nuevo que no fuera volver al vientre de su madre. Ahora, siempre que en las cosas de Dios nos encontramos con algo que nos resulta oscuro, que no lo entendemos y difícil de entender, hemos de continuar preguntando. Hemos de continuar insistiendo, porque si hay algo que le agrada al Señor es que usted quiera saber, es que usted quiera aprender. Amén. La gloria sea para el Señor. Y ahondar más y más en el estudio de la Escritura y la lectura de la palabra. Amén. Para conocer la verdad y para ser libre y alcanzar las bendiciones que Dios nos promete a través de la Escritura. El estudio y la oración tienen que ir juntos. Hablar con Dios en oración y escuchar a Dios cuando leemos la Biblia. Cuando usted ora, usted habla con Dios y cuando usted se queda callado y lee, Dios le responde. Amén. Antiguamente hablaba con voz audible, antiguamente lo sigue haciendo todavía. O lo hace entender, viene el razonamiento a su entendimiento. Gloria a Dios. Pero ya tenemos la palabra escrita. Estamos mucho mejor que ellos. Amén, ellos no estaban tan tranquilos en el principio como estamos nosotros. No se podían reunir como lo hacemos nosotros con esta libertad. Ellos se reunían abajo tierra, en la catacumba, allí se ocultaban porque no eran libres. Y cuando lo descubrían, los llevaban detenidos, los azotaban, los mataban y los perseguían. Hoy nosotros que tenemos todo libre, porque ellos pagaron el precio de esta libertad, no la sabemos aprovechar. Que Dios nos ayude a entender el tema. La gloria sea para el Señor. Entonces, debemos pedir, ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo nos ilumine. Porque esa es la tarea del Espíritu de Dios. Él vino a enseñarnos. Cuando Él venga, Él te enseñará todas las cosas. Entonces, una relación íntima con el Espíritu de Dios va a traer a tu vida un crecimiento, un discernimiento espiritual. No trates de hacerlo por ti solo, porque no lo vas a lograr. Porque si no fuera así, no hubiera el Señor enviado al Espíritu Santo. Alguien dice gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La gloria sea para que muchos ignoran al Espíritu Santo y lo hacen voluntariamente. Pero la misión del Espíritu Santo, la obra de Él, es enseñarnos a nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ya vamos a llegar ahí, no se apure. Ahora bien, San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, dice, gloria al nombre, dice San Juan 16, 13 y 14, dice, pero cuando venga ¿quién? El Espíritu de verdad, ¿qué va a pasar? Él te va a guiar. Dígame si puede. A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Va entendiendo? Entonces, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, entiendan las cosas, es necesario tener una comunión con el Espíritu Santo. Y Él te va a enseñar todas las cosas que no entendés, que no sabes. A eso vino
Amén, el Santo Espíritu de Dios. Muchas veces en la iglesia lo ignoramos o no lo tenemos en cuenta y armamos nuestras propias cosas sin siquiera tener en cuenta al Espíritu de Dios. Él te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Jesús añade una explicación en San Juan capítulo 3, verso 5 y dice, respondió Jesús, le dijo a Nicodemo, de cierto digo que el que no naciere del agua, escuche eso, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Gloria al nombre del Señor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria al Señor. De la objeción que Nicodemo le hace al Señor, Jesús toma la ocasión de confirmar con otro amén lo que antes le había dicho. Sepa, hermano, que amén proviene del verbo hebreo amán, que significa asegurar. Esto es seguro. Cuando el hebreo escuchaba la palabra, decía amén, decía esto es seguro, esto es verdad. No había modo de duda allí. Amén. Cuando el pueblo escuchaba la palabra de Dios, decía amén. Eso es todo, se confirmaba. Entonces, y significa también sostener, nutrir, llenar. Amén. Entonces usted dice amén y se está llenando, se está nutriendo de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque usted ve que está escrito en la Biblia que muchos perecen por falta de conocimiento. Hay hermanos que le han hecho creer que solamente viniendo a la iglesia el domingo y poniendo dinero en la bolsa ya está bien. Dejando chocho al pastor ya está. Y el pastor, hay pastores que usted los pone contentos cuando le pone el dinero. No le preocupa al pastor si usted aprende o no aprende. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela hace muchos años, me acuerdo algunos nombres de algunas maestras, otros no. Y una de ellas se llamaba Perla, la señora de Rodríguez. Y cuando usted no entendía el tema, no entendía, ella veía que cuando usted hacía la prueba falló, él ya decía, usted quédese. Y vos te tenías que quedar quietito en el banco, todos se levantaban y se iban, formaban y se iban, y te llamaba. Y decía, ¿qué es lo que no entendió? Me lo hizo a mí. Porque acá veo que usted no entendió y lo hizo mal. Y yo le decía, no entiendo esto, y ella me decía, bueno, mire, esto es así, le voy a dar otra oportunidad, y me daba otra hoja para que yo hiciera la prueba al otro día. Ella quería que yo entienda. Ella no aceptaba que un alumno de ella rechazara. Y cuando usted lee la Biblia, dice Dios, es la voluntad de mi Padre que ninguno se pierda. Y para no perderse es necesario conocer la verdad, conocer la palabra. Amén. Tomarse el tiempo de que el creyente tenga en su casa la palabra del Señor. Porque muchas veces para conocer palabra de Dios hay que ir a los, como le dicen hoy, talleres, donde vienen, se juntan los maestros y esos maestros hay que pagarles. Hay que pagarle el viaje, el hotel, la comida, la ropa, todo. Para que te den lo que supuestamente aprenden. Siendo que usted todo lo que necesita saber lo tiene en ese libro que tiene en las manos, que se llama la Biblia. Entonces usted se pregunta, dice, ¿para qué tengo que ir a aprender a esos talleres si supuestamente tengo un pastor en la iglesia? Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. No tiene que pagar nada, esto es gratis. Si algo recibiste de gracia, tenés que darlo de gracia. Entonces te cobran el asiento, te cobran el estudio bíblico, lo que gastás en viaje, lo que gastás en estadía. ¿Cuánto te sale oír un versículo de la palabra? Alabe al Señor si puede. Ahora, este cambio no es producto de la sabiduría, ni tampoco es producto del poder humano. ¿De qué es el producto? San Juan capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nosotros logramos ser engendrados por Dios, por nuestra fe, se produce un cambio. Tiene que generarse un cambio.
Entonces el Señor dice, ustedes los van a conocer por los frutos. Nosotros le llamamos hermano a todo el mundo, pero en realidad somos hermanos. Alábenlo al Señor. Ahora bien, no es por el poder humano, sino del poder y de la gracia del Espíritu de Dios. Y es obvio que el hombre espiritual, hijo de Dios, nazca del Espíritu, que es Dios, Dios es Espíritu. Nazca de Dios y de Dios, que es Espíritu. San Juan capítulo 4, versículo 24. Dice la Biblia, Dios es Espíritu, y los que le adoran, y en verdad es necesario que lo adoren. Gloria al Señor. Usted observe hoy las alabanzas del mundo, digo yo, que dicen alabar al Señor. Cuando usted las escucha, más bien están alabando al hombre o a la mujer. Han sacado al Señor del centro. La adoración es para Cristo. La adoración es para Dios. Y el 99% de las alabanzas que escriben hoy no están supervisadas por la Escritura. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que analizar bien, revisar bien las cosas para ver si son de Dios o no son de Dios, como hacían aquellos cristianos primero en el Instituto de Berea. Gloria al nombre del Señor. Bien, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está, allá hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios hace morada en tu vida, entonces sos libre. Amén. Ya no impera el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios en tu vida y te hace libre. Y cuando el enemigo viene, se encuentra con uno más fuerte que él y no tiene chance. Por eso es necesario que vengas a la iglesia y busques ser lleno del Espíritu de Dios. Amén. Que tu ropa esté impregnada del Espíritu de Dios, aunque tu sombra, amén, manifieste la presencia del Espíritu Santo. Segundo, la naturaleza de este cambio y qué es lo que produce, según la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La palabra Espíritu, gloria a Dios, en griega significa tanto viento como espíritu. Acuérdense que cuando llegó a la iglesia, dice que sopló un viento recio, amén, como un viento recio, y se le aparecieron las lenguas, amén, de fuego repartido. Entonces, es necesario este nacimiento. La iglesia debe orar, los apóstoles oraron para que en las iglesias donde ellos fundaban se llenaran del Espíritu Santo. Era la preocupación número uno, que se ha perdido. Al enemigo le conviene que haya hermanos que no estén bautizados con el poder de Dios. Al enemigo le conviene que no ejerzan la gracia del Señor. Amén. Gloria al nombre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso no era para los de antes, es para los cristianos de todos los tiempos. El enemigo sabe esto y va a tratar de sacar eso. Que la iglesia no cultive, que no se preocupe en orar porque los jóvenes que vienen sean bautizados en el Espíritu de Dios, porque los varones y las mujeres sean bautizados en el Espíritu de Dios. Esa debe ser nuestra oración. La primera oración que hizo la iglesia después que Cristo se fue al cielo, reunida en el aposento esta, era: Señor, derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu. Toda la gloria para Cristo. Ahora bien, los que son regenerados son hechos espirituales, injertados en Cristo. Una vez que el Espíritu Santo operó en su vida, usted pasa a ser injertado en Cristo. Romanos capítulo 6, verso 5. Tiene que producirse este nacimiento en nosotros, este nuevo nacimiento. La gente, su familia, los que lo conocen, se van a dar cuenta de este cambio radical que va a producirse en su vida y se van a preguntar qué pasó. Amén, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Romanos 6:5 dice la Escritura: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos
en la de su resurrección, plantados, injertados al Señor. Ya pensamos como el Señor, tenemos la mente de Cristo. Amén, esa es la voluntad de Dios. Se tiene que manifestar ese nuevo nacimiento en todos los cristianos. Hecho un solo espíritu, como dice 1 Corintios 6, 17. La gloria sea para el Señor. 1 Corintios 6, 17 dice, porque el que se une al Señor, ¿alguien dice amén? Y esto solamente es cuando se produce el nuevo nacimiento. Porque si no, no vamos a entender. Es necesario esta comunión, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La gloria sea para el Señor. ¿Por qué un cristiano siente una cosa y otro otra y hay disparidad entre los cristianos? Porque algunos de ellos no han nacido de nuevo. Porque los que nacen de nuevo son compatibles. Entienden, siguen una misma regla, entienden una misma cosa. Pero hasta que no se produzca ese nuevo nacimiento, va a haber disparidad en ellos. Alabe Dios que pueda. Y entonces, una vez que son un espíritu con el Señor, entran a formar parte de la familia divina. Romanos capítulo 8, versículo 14. Gloria a Cristo el Señor. Alguien dirá, ¿cuánto me falta? No se preocupe por eso. ¿Qué sabe usted si hoy es el día? Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por ¿quién? Estos son, no cualquiera es hijo de Dios, sino aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso usted va a ver en muchas personas que se dicen cristianos hacer cosas que no deben. Entonces ahí usted piensa, ¿quién lo está guiando? Y dice usted, no es el Espíritu de Dios. Porque jamás el Espíritu de Dios le va a enseñar lo que está haciendo, sino le va a enseñar lo que está escrito. No es difícil entender esto. Por eso es necesario nacer de nuevo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Está conmigo ahí seguro? Bien, vamos a otro versículo. Pues no habéis recibido de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Aleluya. Amén. Y el Espíritu mismo da testimonio. Fíjese que siempre que usted lea la palabra Espíritu con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo. Cuando lo leo con minúsculas se refiere al Espíritu humano. Da testimonio a nuestro ¿qué? Vio que está con la E pequeña, porque está hablando de su Espíritu. Cuando es el Espíritu Santo va con mayúsculas. De que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para ser heredero con Cristo, Dios nos ha dejado la Escritura. Y para poder heredar lo que Cristo heredó, nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo. Él hizo la voluntad del Padre que está en los cielos. Él nos dejó ejemplo, Él vino a pagar el precio, Él murió por nosotros, nació en un chiquero, se crió en el peor barrio, esperó la manifestación de Dios en su vida, predicó los años que predicó, dejó su enseñanza y nos dijo a nosotros, si ustedes quieren estar conmigo tienen que hacer lo que hice yo, no morir en la cruz porque Él ya pagó el precio, pero seguir las reglas que Él dejó. Comportarnos como hijos de Dios, eso no es posible si no se produce en nosotros un nuevo nacimiento. Por eso muchos se vuelven atrás porque no han entendido y no han nacido de nuevo. Y vamos a ver muchos supuestos cristianos que están en el mundo porque no han experimentado el nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1:4. Toda la gloria sea para el Señor. Dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Escuche eso, preciosas y grandísimas, no promesas pequeñas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido. Amén. A ver, deténgase ahí. Cuando usted nace de nuevo, usted huye de la corrupción.
Cuando usted no ha nacido de nuevo, vuelve a la corrupción. Muchos que se decían cristianos, que alguna vez cantaron, que alguna vez oraron, volvieron a la corrupción. ¿Por qué? Porque no experimentaron el nuevo nacimiento. Amén. Gloria a Dios. Habiendo huido de la corrupción, ¿qué hay dónde? En el mundo, a causa de los deseos. El mundo te atrae con los deseos. Acuérdese que lo hizo con Eva en el Edén. El diablo lo atrajo diciéndole, esto es bueno, no te va a pasar nada. Y cuando usted cae en la trampa de Satanás, usted empieza a sufrir, se da cuenta que cometió el error más grande de su existencia. Hay mucha más gente que le está obedeciendo a Satanás, que el Señor lo reprenda en esta mañana, que al Señor de señores. Y aún en su propia iglesia, en su propia casa, hay un gran porcentaje que todavía influye el enemigo en su vida, en su corazón, en su mente. El que nace de nuevo se humilla a la voluntad de Dios. El que experimenta el amor de Dios carga la cruz y sigue. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos, el enemigo lo va a traer con los deseos malos. Ahora, desde ahora el pecado y la carne no van a dominarlo. Cuando usted nace de nuevo, el pecado va a venir, va a golpear la puerta, pero usted le va a decir que no. Amén. La gloria sea para el Señor. Cuando la carne desea algo, usted le va a decir que no. Los que son de Cristo han crucificado la carne con su deseo. Romanos capítulo 6, verso 12. Eso es lo que el Señor le está tratando de explicar a Nicodemo. Gloria a Dios. Lo maravilloso es que Nicodemo quería saber. Romanos 6, versículo 12. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. Cuando el pecado se instala en el ser, en el hombre, en la mujer, amén, gloria a Dios, lo esclaviza, lo lleva a hacer cosas que no tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Solamente el Cristo de la gloria tiene el poder de libertarlo, de romper ese yugo. Entonces, sino que debe andar en el Espíritu, ya no debe permitir que el pecado y la carne, los deseos de la carne lo dominen. Ahora debe andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos carnales. Como dice Gálatas capítulo 5, verso 16, no satisfacer los deseos carnales, no se deje atrapar, amén, por el maligno. Gloria al nombre del Señor. No ceda a los deseos de él. Capítulo 6, 5, versículo 16. Digo pues, andad, no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne parecen buenos y supuestamente producen un deleite, pero temporal, que después va a traer grandes consecuencias, terribles consecuencias. De eso Dios nos quiere liberar. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todas las cosas me convienen. Hay cosas que yo no puedo hacer, no puedo hacer lo que quiera, pero tenés que fijarte, ¿te conviene? No te conviene. No vayas a la iglesia cristiana porque ahí te prohíben el cigarro, te prohíben el alcohol, no le prohíben nada. Pero sí piense, ¿es bueno que tomes alcohol? No. ¿Es bueno que fume? No. Pero yo no puedo, yo quiero dejar el tabaco, quiero dejar el alcohol, y no puedo. Bueno, Dios te va a ayudar. Si quieres dejarlo, Dios te ayuda. De eso se trata. De que Dios te hace ver el daño que te estás haciendo. Pudiendo terminar tu día tranquilo, en una vejez tranquila. ¿Por qué tenés que terminar tu vejez en un hospital con una manguera en la boca, con un fuelle dándote aire? Y con tus parientes llorando alrededor. Alaba al Señor. Entonces, los valores e intereses celestiales han de prevalecer. Cuando el cristiano nace de nuevo, los valores celestiales están primero. Cosa que la gente no entiende. El que ha entendido la verdad, amén, como el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando él habla en sus cartas, nos dice a nosotros, por ejemplo, bendito sea su nombre santo. La gloria sea para Cristo.
O como el apóstol Pablo, también, cuando llegó su tiempo. Dice Pedro en el capítulo 1, segunda de Pedro, versículo 13, dice, pues tengo por justo, el que está conmigo ahí, diga amén. Pues tengo por justo, en tanto que, ¿qué cosa? Que estoy en este cuerpo, escuche bien lo que dice Pedro, tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, despertar, mientras estoy en este cuerpo, después que salga de este cuerpo ya no puedo hacer nada, pero mientras estoy en este cuerpo, es necesario despertar con amonestación, despertar a la iglesia, llevarle un razonamiento santo para que entienda de qué se trata, sabiendo qué cosa sabía Pedro, que en breve debo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, alábelo. También yo procuraré con diligencia después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No se olviden. Entonces él sabía que se acercaba el momento de su partida. El Señor le había dicho, Pedro, se acaba tu misión en la tierra, tienes que venir ya conmigo acá. ¿Alguien se va a negar a la invitación de Cristo? El Señor está en el tercer cielo y le dice a su siervo, Pedro, ya se termina tu labor, tienes que venir conmigo aquí. ¿Se va a quedar Pedro en ese cuerpo viejo? Claro que no. Entonces, Dios le hace saber a su siervo el momento en que va a partir. Y si es un siervo de Dios, se pone mucho feliz. ¿Usted qué cree? Que cuando la iglesia lo vio al Señor, que viene la nube y el Señor empieza a ascender, ¿qué pensó que se querían quedar? No, Señor, llévanos contigo, nos vamos. Querían subir. Y él se dijo, no, todavía no. Ustedes tienen una tarea que cumplir. Así como yo cumplí una tarea de mi padre, así dejo mi iglesia y mi iglesia tiene que cumplir su tarea. Y la tarea de la iglesia es dar a conocer el Evangelio a toda criatura. No como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Como dice el Señor. Alábelo. Oh, se está poniendo lindo. Alábelo. Gloria al Señor. Otro punto, la necesidad de este cambio para ser espiritual. Es necesario nacer del Espíritu. Porque lo que es nacido de carne, ¿qué dice? Es carne. Entonces usted nació de la carne y usted se toca y es carne. Ahora viene a Cristo. Tiene que producirse el nuevo nacimiento. Alabado al Señor. Dice en el capítulo 3 de San Juan, verso 6. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Aquí se nos dice que lo que somos, por naturaleza, carne. Usted se toca, está hecho de carne. El alma es una sustancia espiritual, es cierto, pero tan dominada después de la caída original por la voluntad carnal, que juntamente entra también bajo el apelativo de la carne. Y la pregunta es, ¿qué comunión cabe entre Dios, que es espíritu, y un alma en condición carnal? Ninguna. Por eso hay ese rechazo para con Dios. Amén. Porque el alma está dominada por los deseos de la carne, está esclavizada. Ahora, cuando se produce el nuevo nacimiento, la relación con Dios es maravillosa. Usted cuando viene a la iglesia se siente inquieto, no quiere saber nada, se quiere ir, le molesta la palabra, no quiere aceptar nada. Pero cuando usted nace de nuevo, usted entra, amén, a la iglesia y lo que más desea es oír palabra de Dios. Entonces dice, mi alma tiene sed de Dios. Alábelo. Porque se ha producido en usted un nuevo nacimiento. Ahora bien, ¿qué comunión cabe entre el Hijo de Dios, entre Dios que es espíritu, y el alma en condición carnal? Claro que no. ¿Cómo hemos llegado a ser carne? Al nacer de la carne, al nacer de nuestra naturaleza, y ya estamos corrompidos desde el seno materno. Ya nacimos, ya nuestra madre nos parió en pecado. Salmo 51, versículo 5. Alabado sea Dios. Entonces es necesario que se produzca en nosotros un nuevo nacimiento. Gloria a Dios.
Salmo 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado. Cuando te fuiste formado en maldad. Y en pecado me concibió. Ya heredamos el pecado. Venimos de la carne. Muchas personas están tristes y dolidas porque vinieron de deseos no deseados. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero ese es un tema que no vamos a ver hoy. Efesios capítulo 2, versículo 3. Gracias, Señor. ¿Qué privilegio tiene usted y yo de tener acceso a la Escritura? De tratar de entender. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra ¿qué? Haciendo la voluntad de ¿qué? Y de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira. Todo lo que se manifestaba en nosotros era contra Dios. Todo lo que hace una persona, usted observe el hombre de hoy. No solamente se está autodestruyendo solo, sino que está destruyendo a lo que está a su alrededor. Si usted camina por la ribera del río, usted va a ver los arbolitos todos rotos, desgajados, achados, le prenden fuego. ¿Cómo puede hacer una persona algo así? Alábelo. Ponen asientitos para que la gente vaya, van y los rompen, los patean, los hacen pedazos. La gente tira la basura en la calle. Los otros días iba por la calle, estaba haciendo en un negocio, estaba esperando que me atiendan y una señora sacó el perro a pasear. ¿Qué tiene de malo que una señora saque el perro a pasear? Nada. Pero va a la casa del vecino y lo para y el perro va y le orina la puerta al vecino. Y yo estaba ahí y dije en voz alta, si a mí una mujer me trae el perro y me hace pichí en mi puerta, yo tendría que llevarle el mío y que le orine la puerta a ella. La señora le pegó un tirón al perro y salió rapidito y se fue. ¿Cómo puedes sacar tu perro a que orine la casa del vecino? Y usted va a ver esto de todo el tiempo. Desde la mañana que usted abre sus ojos va a ver la maldad a su alrededor. En todo lugar donde vaya. Amén. Gloria a Dios, porque ya nacimos en pecado. Lo primero que aprenden los chiquitos, los nenes, a hacer malas palabras. Y cuando aprende a decirla, los más grandes nos reímos. Decimos, a ver qué dijo, ay, qué lindo. Festejamos, el nene nos mira y dice, ¿qué dije que los pone tan felices? Y después se cría y dice, dije una mala palabra. Entonces dice el muchacho, si las malas palabras te hacen feliz, yo las digo de vuelta. Y ahí es cuando la madre lo reta y le dice, no se dice malas palabras. Pero cuando era chiquito te hacían feliz y ahora que soy grande no te gustan. Ahora, piense usted, de algo concebido en pecado, no puede salir nada limpio. Entonces no le pidamos a ese niño que nació en pecado algo limpio. Para que algo limpio se produzca en él, tiene que nacer de nuevo. En pecado nací en pecado. ¿Cómo hago para ser transformado? Tienes que nacer de nuevo. Gloria al Señor. No puede salir nada limpio a los ojos de Dios. Libro de Job. ¿Conoce el libro de Job? Eso es buenísimo. En el capítulo 14, versículo 4, vamos a encontrar algo. Dios lo bendiga, hermano. No permita que se duerme que está al lado. Digan gloria a Dios medio fuerte y va a saltar de nuevo. Job capítulo 14, versículo 4. Oh, gloria al Señor. En pecado me concibió mi madre. ¿Qué dice aquí en el capítulo 14 del libro de Job, versículo 4? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién? Nadie. Alábelo. Nadie de la tierra, pero hay alguien que viene del cielo. Yo enviaré el Espíritu Santo y Él lo guiará. Alguien va a venir y va a transformar tu vida. Hay alguien que te va a hacer nacer de nuevo. Aquí nadie te puede limpiar. Ni el mejor de los jabones. Alaba al Señor. Si somos así por nuestro primer nacimiento, es preciso pasar por un segundo nacimiento.
pero este ha de realizarse por la obra del Espíritu Santo. Por eso es que están resistidos al Espíritu de Dios. Hoy ya muchos siervos ni siquiera han sido bautizados en el Espíritu Santo. Hay iglesias que no conocen del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dios es santo. Si no se realiza por la obra del Espíritu Santo, entonces algo no está bien. El Espíritu Santo que nos santifica después de sellarnos, según Efesios capítulo 1, verso 13. Gloria al nombre del Señor. Efesios 1:13. Gracias al Señor. Dice así la palabra de Dios. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de edad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Cuando usted viene a la iglesia y abre el corazón y acepta a Cristo, es porque el Espíritu Santo lo convenció a usted. Porque nadie puede convencer a usted de que Cristo es el Señor si no es el Espíritu Santo. Él es el que convence. Por eso cuando Pedro se bajó del aposento alto, lleno del Espíritu de Dios, 3,000 personas fueron convencidas por el poder de Dios y se agregaron a la iglesia. Y en la segunda predicación, 5,000. No era Pedro, sino el Espíritu de Dios que imperaba en Pedro. Una iglesia que cultive la gracia de Dios y que busque ser lleno del Espíritu Santo, difícilmente deje de crecer. Van a crecer en el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Dios es santo. Desde el primer momento de nuestra regeneración y de allí en adelante hasta el toque final de la resurrección. Amén. El Espíritu de Dios estará con nosotros. Gloria a Dios. Me quedan algunos minutos para leer todavía. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 22. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Siempre que usted lea la Biblia, el enemigo va a querer que se duerma usted. Amén. Pero usted no le haga caso al enemigo, preste atención a Dios. Capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 22, dice la Biblia: mas ahora que habéis sido, ¿de qué? Oh, gloria a Dios. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin. Oh, gloria a Dios. Esa es la meta del creyente, alábelo. Pero hoy eso ya no se cultiva en la iglesia. Hoy vienen por el departamento, vienen por el helicóptero, vienen por la lancha, vienen por los 4 autos, vienen por la supercamioneta. Eso no hay que pedirlo, eso viene solito. Eso viene solo. La mira nuestra es otro mucho más alta. Alábelo. Es mucho, nuestra ambición es mucho más grande. Dios te puede dar todo lo que tú necesitas aquí sin que tú le pidas nada, pero tu mirada debe estar puesta, amén, en la vida eterna. Alguien dice gloria a Dios. Voy a leer de nuevo porque me gustó. Mas ahora que habéis sido libertados, ¿cuántos fueron libertados del pecado? Oh, 4 o 5 nada más. ¿Cuántos fueron libertados del pecado? Y hechos siervos de Dios. ¿Quién hace eso? El nuevo nacimiento. Hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora debe vivir en santidad. Amén. Y como fin la vida eterna. Llegar al momento, como llegó Pedro, de subir al cielo y decirle al Padre: Padre, vengo por mi herencia, porque fui hecho coheredero con Cristo del reino de los cielos. Alaba al Señor. Bien, veo que le gustó Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora. Oh, entonces es necesario. Amén. Entonces a partir de hoy dice: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ahora que conozco estas cosas, ahora que sé esta verdad, quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Alguien dice amén. Alabado sea Dios. Veo que le gustó. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Mi alma te alaba, Jesús. Dice la Biblia: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os haya escogido. Oh, esto está bueno. Aleluya. Oh, usted tiene que ponerse contento cuando lee estas cosas. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor,
de que Dios os haya escogido. Escuche eso. Usted no está aquí porque quiso estar, Dios lo ha escogido, Dios lo ha seleccionado. Amén. Lo ha escogido ¿desde qué? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Vio que no dice para hacerlo millonario? Dice para salvación, algo mucho más grande que ser millonario. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo y perdiera su alma? De nada. Mas usted ya tiene su alma, la salvación. De gloria a Dios si puede. Si usted pudiera juntar todo el oro y la riqueza que hay en la tierra, no pudiera usted salvar su alma. Pero usted fue llamado por Dios. Entonces no diga que Dios no lo ama. Alabado sea Dios. Dios lo ha llamado, lo ha seleccionado. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación. ¿Por qué? Y la fe en la verdad. La fe en la verdad. La fe en la palabra de Dios. Entonces es necesario nacer de nuevo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Gloria a Jehová. Sí, primera de Pedro. Mi alma alaba al Señor. Capítulo 1, versículo 2. Oh, esto es bueno. Amén. Escuche. Elegidos. Amén. Usted fue elegida, usted fue elegido. Imagínese que yo dice, bueno, una de esas flores es para vos. Y yo vengo, voy a elegir una. ¿Y cuál quiere que voy a elegir? Por supuesto, la mejor. Ahora usted hace así. Por eso estoy acá. Elegidos. Usted fue elegida. Si usted tuviera que elegir, ¿elegiría al que está al lado suyo? Mire lo que puede llegar a pensar su hermano de usted. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué fue elegido? Bien, despacio. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Que la gracia y la paz te sean multiplicadas. Oh, cuando llega el momento de ir a la iglesia, me voy a la iglesia porque soy un elegido de Dios. Oh, ahí viene el hermano, también fue elegida. El hermano fue elegido, el hermano, el joven, aquel. Oh, fuimos elegidos por el Señor según la presencia de Dios. No somos muchos sabios, pero lo vil del mundo eligió Dios para llevarnos a su eterna morada. Alguien dice gloria a Dios. Nicodemo hablaba. San Juan capítulo 3, verso 4. Nicodemo, por eso usted no tiene que nunca apartarse. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede entrar? Decía Nicodemo. Alábelo al que vive para siempre. Entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer. Pero aunque esto fuera posible, suponga que es posible entrar y nacer, ¿de qué serviría? Seguiría el pecado igual. Seguiría igual el pecado. Aun cuando naciese 100 veces del vientre de su madre, en nada podría corregir el defecto radical, pues todavía lo nacido de carne, carne es. Vamos a orar a Dios, el tiempo pasó. Y el domingo seguimos. Amén. Gloria al Señor con la meditación. Ponerse un nuevo cuerpo como un nuevo vestido del alma es preciso para eso tener un nuevo hombre. Hay un dicho que sabía escuchar a mis mayores cuando yo era chico allá en el campo. Decían, la mona, por más que se ponga seda, mona queda. Entonces es necesario un nuevo nacimiento. Y si usted tiene la fuerza para llegar el domingo, si Dios nos ayuda, vamos a continuar y vamos a ver cómo se puede experimentar
este nuevo nacimiento. Nos gustaría seguir, pero viene la escuela dominical y las maestras se ponen inquietas cuando no le damos a tiempo y horario su lugar. Oramos al Señor. Queremos invitar a aquellos que nos están viendo, si tú le estás mirando en este momento y quieres, amén, enviar tu petición, hacelo, que vamos a orar por ella. Y si quieres aceptar a Cristo y donde estás, quiero que levantes tu mano en tu hogar o donde quiera que estés y reciba a Cristo como tu Salvador. Haga esta oración conmigo. Padre, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, murió por mí en la cruz, resucitó y vive para siempre. En esta mañana yo confieso ante los hombres que acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Sálvame a mí y a toda mi familia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. También queremos presentar a los que han llamado en esta hora, en este día. Amén. Gloria a Dios. Cristina Durán y Hugo Gago piden por su matrimonio, ya que ella se fue de casa y son de La Pampa. Amén. Vamos a orar por Hugo y Cristina. Amén. Lo que Dios unió, no lo deshaga nadie. Lucas Ezequiel Jofré, le dieron el alta, le sacaron la morfina, agradece sus oraciones. Alguien dice gloria a Dios. Estábamos orando por Lucas. Lucas, Dios te bendiga mucho. Nos pone muy feliz de que te hayan sacado la morfina y que te han dado el alta. Seguir firme, agarrado de la mano de Cristo, no te sueltes nunca. Iglesia de Dios, escuche esa bendición. Pide por Nehemías Cabanilla, hijo del hermano Jorge, se encuentra internado. El niño, amén. Vamos a orar por el niño. Quédate tranquilo, Jorge, confía en el Señor, tú y tu esposa. Fabián Pascua tiene muchos problemas de alcohol y a causa de eso perdió su familia. El alcoholismo trae estas consecuencias terribles. Amén. Pide oración por Nahuel García, tiene a su papá con cáncer, está estable, mañana lo llevan al hospital a realizarse el control. La iglesia presente levanta su mano al cielo y le pedimos a Dios por esta salva y por todos los que han recibido esta palabra, que sea de bendición, y damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a Dios por Lucas, que Dios lo bendiga, que siga obrando el Señor, que abrace la salvación de su alma y que siga firme. Pedimos por el matrimonio de Cristina y Hugo, que Dios los una cada día más, en el nombre de Jesús, y que sean felices y que puedan envejecer juntos, dándole la gloria al Señor. Por el niño Nehemías pedimos, Señor, que hagas el milagro, que operes en el nombre de Jesús, reprendemos ese virus, amén, en el nombre de Jesús que le provoca mucosidad, lo reprendemos ahora en el nombre de Cristo y lo declaramos libre y sano, en el nombre de Jesús. Pedimos por Fabián para que sea liberado del vicio del alcoholismo, reprendemos ese espíritu inmundo que ha tomado su vida, lo libere ahora mismo, lo suelte ahora mismo en el nombre de Jesús. Por Nahuel García pedimos, Nahuel, que Dios escuche tu oración y la nuestra, y tu Padre reciba la sanidad, un milagro, que ese cáncer se seque en el nombre de Jesús, y Dios cree tejido nuevo y órgano nuevo, porque para Dios no hay nada imposible. Padre, te damos gracias por todas estas almas que han llamado, por la respuesta que hay en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Amén. Le saluda a tu hermano Ramón. Hasta la próxima, si Dios quiere. Amén.